Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar do Velázquez e a gente vai ver... ¿no? Pero poco se habla de su mujer, que era también pintora, de su esclavo, que pintaba igual que él, de sus discípulos y de sus ayudantes. das teclas, não vai ficar assim, paciência. Hola, soy Antonio García Villarán y antes de cabrearte por este vídeo, míralo hasta el Eu gosto muito do conteúdo desse cara, apesar de ser em espanhol, não sei se você consegue entender espanhol, mas eu gosto muito do conteúdo desse cara. Tem que apontar pra cá, né? Enfim, eu quero ser que nem ele quando eu crescer aqui no final y YouTube. después opina. Sí, ya sé que Velázquez es conocido como el mejor pintor barroco, con cuadros como Las Meninas, Los Borrachos, Las Hilanderas, los retratos de los bufones, de los reyes, en fin. Sí, pero también Ninguém aguenta mais ouvir falar das meninas, inclusive. es conocido porque pintó muy poco, o sea, solo 100 cuadros a lo largo de toda su vida. Vamos a ver, si vivió 61 años, vamos a poner que empezó a pintar desde los 0 años. No es así, pero bueno. Esto significa que pintó 1,5 cuadros por año. Muy poco, ¿no? Por ejemplo, voy a compararlo con un contemporáneo suyo, Rubens. Rubens É que aí tem a questão de que o Rubens, ele era, tipo, dono do próprio negócio, assim. Então, quanto mais ele pintasse, mais grana ele ia fazer. Então, ele fez a coisa crescer, né? Enquanto que o Velázquez é ao contrário, ele era funcionário do rei. Então, ele tinha lá, ficava pintando a família real e a galerinha ali. Mas não tinha, né, uma pressão econômica, um bom motivo pra ele pintar um monte. Ele tem um monte de obra que é a mesma pessoa que ele retrata. llegó a pintar 3.000 obras. Esto quiere decir que pintaba 48,3 cuadros al año. Y tú me dirás, oye, es que Rubens tenía un taller muy grande, con muchos ayudantes. Correcto, pero es que Velázquez también. Porque hoje que a gente tem essa ideia do gênio, do artista, esse fetiche, né, de isso aqui veio da mão do artista e tal. E é um fetiche, porque tem muito artista que desenha a obra e terceiriza e manda uma oficina fazer. Até porque arte contemporânea não é só pintura, né? Então tem, sei lá, aqueles trampos do El de Kooning, que tem aquelas esculturas gigantes de aço polido, que parece bicho feito de bexiga, só que em aço. Você acha que ele fez aquilo? Ele desenha e manda fazer. Nessa época era assim também, era uma empresa, a pessoa precisava fazer uma igreja, por exemplo. Ele precisava de alguém que projetasse o prédio, que construísse o prédio, que pintasse as paredes e que fizesse o altar, fizesse as cadeiras, e precisava de umas imagens pintadas. Então, encomendava e o artista fazia, e muitos artistas faziam meio um pouco de tudo, assim. Então, esse negócio de artista ter ajudante e tal é bem comum. Y te voy a decir Y más, nada ¿eh? demais. Velázquez encima pintaba a la prima. ¿Qué significa eso? Pues que no dibujaba antes de pintar, o sea, lo hacía todo casi de una vez. Además, hay documentos de la época que dicen que Velázquez no es que dejase los cuadros a medio pintar en alguna zona porque a él le parecía bien, no, es que no los terminaba. Como ya vamos a ver más adelante, era muy flojo. Me lembra muito aquele teu colega do ensino médio que não estuda nada, só fica causando e tirando nota boa. Então, é essa pegada, assim. Pero bueno, Essa si es chamadinha que ele que una inventou. tercera parte de su obra eran retratos del Pega isso. lo hacía todo casi de una vez. Además, hay documentos de la época que decía bien, no. Pero bueno, si es que una tercera parte de su obra eran retratos del mismo personaje, el rey Felipe IV, que era su amiguito. Esto no es crítica, es un hecho. A mí hay una cosa que me huele regular en la historia de Velázquez y es que no se sabe nada de su vida. Es decir, no dejó prácticamente ningún documento, ni cartas, no sabemos cómo sentía, qué pensaba, cómo era su relación con los demás. Nada, y eso es muy sospechoso, ¿eh? Lo único que se sabe es que a los 24 años se fue a la corte, se convirtió en un funcionario, porque era un funcionario de la corte, que no solo pintaba los cuadros que le decía Falei, né? É al isso. rey, también tenía otros muchos cargos, como el de ujier. Y tú dirás, ¿eso de ujier qué es? Pues que era el portero de palacio. También era alguacil, ayuda de guardarropa de su majestad, que lo ayudaba a vestirse y todo eso. Ayuda de cámara, que no es que hiciese fotos. A ver, de cámara se refiere a la habitación, que le preparaba las habitaciones. Ele era um cara que a família real gostava e punha ele pra fazer as coisas lá dentro, né? Porque ele não era de família nobre, mas sei lá, devia ser um cara interessante, né? De se ter por perto. No solo al rey, sino a todos sus invitados. Superintendente y aposentador real. Vamos, que valía un poco para todo y que digo yo que mucho tiempo no tendría para pintar. Además de Tinha todo mais o que esto, fazer, como era né? muy amiguito del rey, se pegó 4 años en Era muito Italia. amiguito. Y claro, allí tampoco le dio mucho tiempo de pintar. Pero bueno, esto de que era flojo no me lo he sacado de la manga.
Esto lo decía su propio amigo el rey Felipe IV. Le escribió una carta a su amiga la monja Sor Luisa Magdalena de Jesús quejándose de su indolencia y de su flama, y además le dijo que Velázquez lo había engañado 1000 veces. Pero no solo eso, el rey... Eu gosto muito dessa dimensão do Velázquez de pensar que ele era preguiçoso e que enganava as pessoas e ficava contando história. Y el mismo Felipe IV también le escribe al embajador de Italia, el duque del Infantado, pidiéndole que le diga a Velázquez que vuelva ya a Palacio porque, como dice él, ya conocéis su flama. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se distraía mucho, o sea, procrastinación. ¿Cómo es eso? En esa época no existía esa palabra, digo yo, así que era muy flojo. Esto no se dice mucho, pero Velázquez se casó con Juana Pacheco. Juana Pacheco fue la hija de su maestro, que en aquella época casarse con la hija del maestro que te enseña a pintar era muy normal. Pero es que Juana Pacheco... O que é bizarro, né? Assim, aquele papo do artista terceirizar e de ter ajudante e tal, eu entendo e que vai ser normal meu pra sempre. Mas essa história de você casar com a filha do teu professor, eu acho muito, muito bizarro. sabía el oficio perfectamente, le ayudaba al padre, y aunque hoy día no se conocen cuadros firmados por ella, porque en aquella época tú ya sabes que las mujeres estaban completamente denigradas y no podían ser artistas ni casi nada, pero sí que trabajaban. Não que super tenha mudado hoje, né? Y además, Juana Pacheco, desde que se fue a la corte con Velázquez, no se sabe tampoco nada de ella. Lo que sí se sabe es que le ayudaba en el taller. Y bueno, no E se o cara tinha um monte de ajudante, não tem porquê, né? Não deixar a mulher pintar uma coisa ou outra, não pôr ela pra pintar mesmo. solo le ayudaba a su mujer, también tenía un esclavo, Juan de Pareja, que pintaba a la manera de Velázquez, e incluso muchos confundían cuadros pintados por Juan de Pareja pensando que los había pintado Velázquez. É do mesmo ateliê, né? O mesmo estilo. Y digo yo, ¿no sería que entre su mujer, su esclavo y ayudantes, que vamos a ver ahora que también había un montón, les pintaban los cuadros o por lo menos le ayudaban mucho a Velázquez a pintar un rostro reconocible en el taller de Velázquez? Este sería sin duda el de Juan de Pareja, es decir, que estaba todo el tiempo en el taller pintando. Esses personagens todos são pessoas legais da gente talvez fazer um vídeo sobre elas. Então, se você quiser ver esse vídeo neste canal ou no outro canal, comenta aqui, por favor, que eu quero saber, para não ficar fazendo vídeo à toa que ninguém vai ver. También dijo Palomino, y te leo, que tenía una singularísima habilidad para los retratos, de los cuales añadía, yo he visto algunos muy excelentes, como el de José de Ratés, arquitecto de esta corte, en que se conoce totalmente la manera de Velázquez, de suerte que muchos lo juzgan suyo. Pero bueno, vamos a hablar de sus aprendices, de la gente Já passou, mas eu preciso falar que me chamou muita atenção esse fundo preto, assim, me lembra muito Caravaggio, muito, muito. que él tenía a su cargo y que le ayudaba en todos los trabajos que tenía que hacer. En la tesis de María del Mar Doval Truebas, los velazqueños, pintores que trabajaron en el taller de Velázquez, lo dice claramente. Que Velázquez tuviese un taller donde había discípulos y había gente que le ayudaba a pintar y que de ahí salían cuadros que no estaban firmados por Velázquez, pero que eran de su círculo. Bueno, esto no le extraña a nadie. No estábamos hablando de... Ah, ¿no? ¿Y de qué estábamos hablando? Como aprendices, trabajaron en ese taller Diego Eu preciso aprender a fazer essas bobagens de animar a boca das pinturas nesse estilo South Park. de Melgar en Sevilla y Andrés Brizuela en Madrid. Tenía un oficial, Hércules Bartolucci. También trabajaba con él su propio hermano, Juan Velázquez, que le hizo un sitito allí en la corte, lo enchufó y estuvo una temporada con él y después se volvió a Sevilla. Además, tuvo discípulos como, por ejemplo, Francisco Burgos Mantilla, Francisco Palacios, Tomás de Aguiar y Juan de Alfaro. También contaba con colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajaban con él, pero de manera independiente. Ahí tenemos al gran Alonso Cano. A galera que fazia frila, né? Que quando o prazo apertava, ele ligava pro cara e falava: você consegue fazer um trampo aqui pra mim? Que además estuvo relacionado con el pintor de Felipe IV y que muchos confunden cuadros de Alonso Cano con cuadros de Velázquez. Pero É, porque é o mesmo estilo, e justamente por ser o mesmo estilo que o Velázquez chamava ele. también tenemos en su taller a Martínez del Mazo. ¿Y quién era este? Pues un aprendiz que Velázquez casó con su hija, con Francisca Velázquez. Y es que se repite de nuevo la historia. El aprendiz se casa con la hija del maestro. Bizarro. Además, esto es un dato muy importante, los dueños de los cuadros que salían del taller de Velázquez se lo atribuían directamente a Velázquez, aunque él hubiese retocado algo o hubiese pintado una cara solamente. ¿Por qué?
porque estaban más cotizados así. Esto lo demuestran los inventarios Se eu fosse discípulo do Velázquez, pintasse um quadro e ele chegasse em mim e falasse: Ô Vitor, deixa eu assinar. E aí ele vai valer o triplo. Você não leva os créditos, mas você leva mais dinheiro, pode ser? E aí a gente divide essa grana? É claro que eu ia topar. de la época donde los únicos nombrados eran los más importantes. Por ejemplo, en un retrato ecuestre de Felipe IV de las colecciones de Gaspar Méndez de Haro, dice lo siguiente: después de describir el cuadro, hay un trozo tachado que te leo lo que pone. El caballo y cuerpo del rey de la mano de Juan Batista el Mazo y la cara del rey de Velázquez. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Velázquez pintó la cara y todo lo demás pues lo pintó su aprendiz. Perdón por meterme, pero estoy haciendo algo revolucionario. Pero es que también Velázquez hacía colaboraciones con otros pintores, como por ejemplo la que hizo con Juan de la Corte en uno de los cuadros del Palacio del Buen Retiro. Además, para este mismo lugar, Juan de la Corte y Antonio Puga pintan unos retratos ecuestres de los reyes y Velázquez los retoca. Y es que claro, Velázquez, además de ser un poco flojete, pues tenía muchos trabajos que hacer, muchas cosas que atender, y le diría a su ayudante: oye, empiézame el cuadro que ya lo termino yo, o termíname el cuadro que estoy cansado, o que me... Ele pedia pra um ajudante: começa aí que eu tô ocupado, depois eu retoco. E aí ele passava pra outro ajudante e falava: eu pintei aqui, mas eu tô sem tempo de retocar, retoca aí pra mim. Aí no final ele só assinava. tengo que dormir la siesta, o que tengo que salir a comprar tabaco, lo que sea. É perigoso esse negócio de comprar cigarro, Además, né? te digo una cosa, vamos a ver, nunca más Velázquez voltar. a mí me encanta, yo lo digo, o sea, los cuadros de Velázquez me encantan, pero no A mí puedo también. afirmar que los pintase él de principio a fin. Como ya te he dicho, prácticamente no hay documentos que lo atestiguen. Y además, Velázquez es contemporáneo, mira, de Rubens, de Zurbarán, de Alonso Cano, de Claudio Lorena, de Poussin, de Van Dyck, de Tintoretto, del Greco. Entonces, ¿tú El podrías Greco. decirme a mí que Velázquez es Eu gosto muito do El Greco. Eu provavelmente vou fazer vídeo dele. mejor que cualquiera de los pintores que yo te he dicho? La verdad es que yo cada vez que me pongo a investigar sobre Velázquez, únicamente lo que me surgen son dudas. Tuvo una muerte repentina, no se encontraron cartas, su mujer murió una semana después... En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? A todos nos gusta Velázquez. Eso evidentemente es así. Pero ¿pintó él realmente sus cuadros? O quizás habría que puntualizar y decir del taller de Velázquez. ¿Encontraremos algún día cuadros de su mujer? ¿Realmente su esclavo le ayudaba a pintar? ¿O alguno de sus cuadros deberíamos considerarlos como obra conjunta? Pessoalmente, a autoria do trabalho não me... Como que eu posso dizer? Não me importa? Será que é muito forte dizer isso? Mas é meio isso, não me importa mesmo, porque a gente nunca vai saber quem de fato fez a coisa. Hoje que a gente se preocupa muito com essa coisa de o autor, o artista e pipipopopó. Eu acho que é importante entender o contexto ali, que saiu mais ou menos do mesmo lugar. Mas é isso, todo mundo que pintava ali naquele ateliê tinha mais ou menos o mesmo estilão. E imagino eu que tenha todo mundo aprendido com o próprio Velázquez, então... Punta. ¿no? Venga, vamos a crear debate, déjamelo aquí en comentarios, os Sai leo, tudo do mesmo revienta el buraco. botón de like, suscríbete y apóyame desde aquí. Se você chegou até aqui nesse vídeo, me diz o que você acha disso. Se você concorda comigo e você acha que a autoria pouco importa, se você quer saber quem fez cada coisa, cada pinceladinha, ou sei lá, comenta qualquer coisa aí só pra engajar mesmo. E é isso, até o próximo vídeo, tchau.